que sea fortuito, es algo ya sistemático lo del campus. Y es una verdadera lástima porque Moodle es una de las mejores, es de lejos una de las mejores herramientas para hacer cuestionarios, para hacer seguimientos, es muy buena, pero pues si tiene un servidor que, pues como aquí atercan tenerlo en local, sé que hay razones administrativas, pero pienso que hace falta voluntad para que el campus quede en la nube. Bueno, muchachos, entonces ya el día de hoy vamos a arrancar con un tipo especial de grafos que se llaman árboles. Ya sobre esto vamos a hacer las implementaciones de los algoritmos de búsqueda que yo pasé muy rápido la anterior vez, porque me gusta más explicarlos en árboles, es mucho más aplicado. Entonces, bueno, vamos a hablar una pequeña introducción a los árboles, luego recorridos, y bueno, árboles de expansión, y 4, algoritmos. Ya a partir de otro mes se va a pasar este material para acá. Algoritmos sobre árboles, ¿cierto? Que vamos a hablar sobre búsqueda por amplitud, ¿cierto? Búsqueda por amplitud y búsqueda por profundidad. Y eso nos va a ayudar a hacer, nos va a hacer unas pequeñas IAs para los juegos. Entonces nos va a ayudar en eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Un árbol es un grafo. Es un grafo conexo que no tiene circuitos simples. Los árboles son utilizados en numerosos problemas de computación, algoritmos de codificación, programación dinámica, entre otros. La aplicación más conocida de los árboles son los índices de las bases de datos. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, usted tiene aquí 1, 2, 3, ¿cierto? 4, 5, 6, como el ID de la tabla. Digamos que tiene un nombre. Entonces, digamos que los nombres Juan, Carlos, Pedro, bueno, etcétera, etcétera. Estos índices se encuentran codificados como árboles. 1, 3, 2, 3 y así. ¿Qué pasa? Usualmente usted para encontrar un elemento cualquiera, usted necesitaría hacerlo en tiempo lineal. ¿Por qué en tiempo lineal? En ODN. Porque pues, el peor de los casos está en la última fila y pues tiene que recorrerlas todas para saber cuál consulta es. Pero en las bases de datos se encuentran codificados como árboles. Estos árboles se llaman B-tree. Eso lo explicarán más a fondo en FADA. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de árboles? Pueden reducir la búsqueda hasta log de n, que es bastante bueno. Eso pues representa pues que los tiempos de espera de las consultas, cuando usted hace select, asterisco, from, bla, 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 entonces mejora muchísimo el tema de la búsqueda en bases de datos cuando usted usa índices, ¿cierto? No sé si en Interactiva vieron algo de eso, algo de eso, de bases de datos. No, pero nosotros todavía no hemos visto eso. Eso es más adelante. Eso es más adelante, bueno. Pues ahí les doy, para los que vieron, pues bueno, ya está bien el contexto. Si no, que las bases de datos son tablas que almacenan información y uno básicamente, eso es lo que mayoritariamente uno hace como ingeniero, trabajar sobre bases de datos. O sea, esto digamos que es una de las cosas como fundamentales que ustedes saber a la hora de graduarse es manejar bases de datos. Entonces, básicamente es como trabajan estas bases de datos. Estas bases de datos internamente para la representación utilizan árboles, ¿sí? Eso se llaman el árbol de B-tree. Muchas veces ustedes van a encontrar en la documentación, ¿cierto? Por ejemplo, acá, index, B-tree, yo qué sé, MySQL, que es uno de los más usados. Entonces, bueno, aquí explican, ¿sí? Existen muchas cosas de hacer los índices, es para optimizar las búsquedas, para hacerlas más rápidas. Y bueno, y aquí muestran unos ejemplos, esperemos que cargue lo de las cookies. Entonces, bueno, aquí le explican que cuando usted hace búsquedas en bases de datos, cuando hace cómo funcionan. Y bueno, esto es básicamente consultas en bases de datos y cómo trabajan estos árboles B-tree versus pues otras opciones como pues los índices hash, que son otra cosa. Pero bueno, no se preocupen tanto por eso, solo lo verán ustedes en su curso de base de datos. Entonces, lo que quiero decir es que lo que nos tenemos que quedar es que esto es ampliamente utilizado. Los árboles son muy utilizados. Entonces, miremos este árbol. El árbol no tiene ningún circuito simple. Entonces, es decir, que no puede contener aristas múltiples ni ciclos. Miremos este primer caso, ¿cierto? De Nicolaus. ¿Esto qué es? ¿Qué estamos viendo? ¿Eso qué es? ¿Eso que estamos viendo ahí qué es? ¿Un árbol genealógico?
Un árbol genealógico. ¿No escucha la palabra árbol? Árbol, muchachos, árbol. Sí, por ahí. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Entonces, ustedes ven que la estructura del árbol es un grafo que no tiene ciclos ni aristas múltiples. Observen, es un grafo y va a haber un nodo del árbol, del grafo que va a ser indicado como la raíz. Es donde parte el árbol, ¿sí? Donde parte el árbol. Entonces, ustedes ven, ¿cierto? Que el árbol tiene una dirección, va como de arriba hacia abajo, ¿cierto? Y hay una dirección, va de nodo de izquierda a derecha. Por eso les decía que los algoritmos de búsqueda por amplitud y profundidad no tenían mucha, o sea, sí se usan, pero para nuestro objeto de estudio no tiene como no tiene como tanta relevancia. Entonces, estos nodos van de izquierda a derecha, ¿cierto? Y pues de esta manera ya los podemos recorrer. Y que ya, por ejemplo, la búsqueda por profundidad adquiere sentido. Entonces, bueno, y los árboles, como ustedes ven, no tienen ciclos y ni aristas múltiples. Por ejemplo, estos son árboles, ¿cierto? Porque cumplen la regla de no tener ciclos ni aristas múltiples. Un árbol con raíz es un vértice, hay un vértice que ha sido designado como raíz, ¿cierto? Y cada arista se puede acceder desde ese árbol. Ahí asumimos como un grafo dirigido, ¿cierto? Entonces tenemos raíz A y vamos de arriba hacia abajo, o raíz C, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Tendríamos de arriba hacia abajo la relación de padre hacia hijo, ¿cierto? De padre hacia hijo. Y bueno, algunas terminologías. Las terminologías de los árboles tienen orígenes botánicos y genealógicos. Suponga que T es un árbol con raíz. El padre de B, ¿cierto? El padre de un nodo es básicamente el par de B de vértice U es tal que hay una arista dirigida de A hacia V. En el caso contrario se dice que V es hijo de U. Los vértices con el mismo padre son llamados hermanos. Los antecesores de cualquier vértice son el camino desde la raíz hasta los vértices, pero excluyéndolo al mismo. Y los descendientes de un vértice son todos aquellos que tienen V como antecesor. Entonces miremos algunos ejemplos. Bueno, un vértice llamado hoja si no tiene hijos. Los vértices los vértices de los hijos. Los vértices que tienen hijos son llamados vértices internos o nodos, dependiendo de la literatura que usted consulte. El nivel del vértice es la longitud del único camino desde la raíz hacia él, y el nivel de la raíz se toma como cero. Bien, la altura de un árbol es la longitud del camino más largo desde la raíz hasta cualquier vértice, y la altura de un árbol, h, está equilibrado o balanceado si todas sus hojas tienen niveles h o h menos 1. Eso lo vamos a ver aquí. Entonces, primera pregunta. ¿Quién es el padre de V? ¿Quién es el padre de V? A. Bueno, pongamos aquí Z. ¿Quiénes son los hijos de B? F y E, Z, Z ¿no? y F. Sí. ¿Quiénes son los antecesores de G? C y A. A y C. C, A y C. ¿Quiénes son los hermanos de M? N. ¿Quiénes son los hermanos de E? F, Z. F, Z, correcto. ¿Y por qué el árbol está equilibrado? Porque tiene la altura H, la misma altura. Vamos a ver. Esto está en altura 0. Esto está en altura 1. Esto está en altura 2 y esto está en altura 3. La altura del árbol es 3. Dice que está en H o H-1 las hojas. O sea que está en altura 3 o altura 2. ¿Se cumple eso? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Sí, porque vean, esta está en altura 2, está en altura 3, altura 3, altura 2, altura 2, altura 3, altura 2, altura 3, altura 3 y altura 3. Sí se cumple, está equilibrado. Y bueno, vértices internos son aquellos que tienen hijos. Por ejemplo, C, I, D, bueno. Y hojas son aquellos que no tienen hijos. Los que están más abajo, básicamente. Bien. Un árbol con raíz es llamado emeario si cada vértice no tiene más de m hijos. Un árbol es llamado emeario completo si cada vértice tiene exactamente m hijos. Un árbol emeario con m igualados es llamado árbol binario.
Entonces vamos a tener árbol emeario completo. ¿Qué es un árbol emeario completo? Donde cada uno de sus hijos, de cada uno de sus nodos, tiene exactamente m hijos. Yo les hago una pregunta. ¿Este qué tipo de árbol es? Semiario. Es binario, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué es binario? Porque tienen cada uno de los hijos. Cada uno de los hijos. ¿Será binario completo? ¿Qué es que dice? Yo digo que no. No, profe. Veamos la definición. ¿Cuáles son los vértices? Mire, cada vértice. ¿Cuáles son los vértices internos? Los vértices internos son este y este. Son los vértices internos, los otros son hojas. Entonces les pregunto de nuevo. ¿Los vértices internos tienen exactamente 2 hijos? Sí. Sí. Ahí sí, ¿cierto? Miren, hay que tener cuidado con la definición. Bueno, ¿este qué tipo de árbol es? ¿Emeario? Este árbol es ternario o tresario. ¿Listo? Ese es su completo. Y es completo. ¿Por qué es completo? ¿Por qué es completo? Porque cada nodo tiene 3 hijos. Exactamente, porque cada nodo o vértice interno tiene exactamente 3 hijos. Correcto, correcto, totalmente correcto. ¿Cierto? Totalmente correcto. Entonces, muy bien, muchachos. Entonces, un árbol emeario completo, miren esta definición, es aquel donde los vértices, bueno, ya se sabe, y es equilibrado, ¿cierto? Bueno, aquí hay como un problema de definición, ¿cierto? Porque aquí dice emeario completo y acá está diciendo lo mismo, donde los vértices internos. Es emeario completo equilibrado. Ay, por Dios. Equilibrado. Ahora, emeario completo equilibrado es aquel donde los vértices internos tienen exactamente m hijos y es equilibrado. Por ejemplo, este caso, ¿cierto? Porque la altura, ¿cuánto es? 0, 1, 2, 3. Como ven, las hojas están en H y en H-1. Y miren, cada uno de los vértices internos tiene exactamente 3 hijos. Entonces, este es tresario completo o ternario y es equilibrado también. Bueno, propiedades de los árboles. Un árbol con n vértices tiene exactamente n-1 aristas, y eso viene que para formar una arista necesitamos 2 vértices, ¿cierto? Entonces, a medida que usted agrega una arista, ¿cierto? Va agregando un vértice, pero en el paso inicial, una arista representa 2, ¿cierto? Entonces, dado esto, por eso siempre hay un vértice menos. Bueno, con n-1, si tengo un vértice, tengo 0 aristas. ¿Por qué con un vértice tengo 0 aristas? ¿Por qué tengo 0 aristas? Porque no hay forma de unirlos para formar la lista. Al no tener Sí. más vértices, no se puede formar una lista. Exactamente. Muy bien, entonces seguimos por acá. Bueno, y paso inductivo. Para n existe -1 aristas. Ahora miramos n+1. Para conectar un nuevo vértice, pues se necesita una nueva arista, básicamente. Bien, entonces... Entonces, muchachos, bueno, un emeario completo, ¿cierto? Con i vértices internos, entonces contiene n igual a n por i más un vértices. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, vamos a ver este primer caso, el binario, con m igual a 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué seguía acá? Entonces, miren acá, tiene n igual a n por i más un vértice. N igual a m por i, ¿cierto? Más un vértice. Vamos a ver en este primero, ¿cierto? N es igual, ¿cierto? Entonces, cuando la raíz es sola, ¿cierto? ¿Cuántos vértices internos existirían? ¿Cuántos vértices internos existirían si es la raíz sola? Pues solo uno. Vértices internos.
Antes no habría. Exactamente. 0, ¿cierto? Entonces, nodos internos es 0. Perdón, M es 2. Número de vértices internos es 0 más 1. Entonces, ¿en total existe un vértice? Sí, está demostrado. Ahora, con esta segunda configuración, ¿cierto? Cuando tenemos ya, como es semiario completo, pues yo no puedo poner dos vértices. La siguiente es 3, ¿cierto? La siguiente que sigue es 3. No puedo hacerlo de otra manera. Entonces, observemos. Tengo n es igual a 2. ¿Cuántos vértices internos tengo? 1. Más 1 es igual a 3, ¿cierto? Vamos a hacer la siguiente configuración. La siguiente configuración, ¿cierto? Sucede en este caso, cuando agrego los dos hijos a cada uno. Puedo hacerlo así, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto puedo agregarle este 2? Esto sigue siendo el medio completo. Entonces, ¿qué pasa con eso? El medio completo equilibrado. Entonces, ¿qué pasa con este? Tengo n es igual a 2 por 1, 2, ¿cierto? Más 1. Y n es igual a 5. Vale, entonces, ¿qué pasa? Cada vez que usted agrega un nodo interno, ¿cuántos vértices agrega? Cuando usted crea un nodo interno, ¿cuántos vértices tiene que agregar cada vez? N, ¿cierto? Entonces, por esa razón, cada vez que usted incrementa aquí 1, se va a incrementar en el orden de n. Por eso es que el teorema da por eso. Bueno, un alveolario de altura h tiene a lo máximo m a la h hojas. Entonces, con altura igual a 1 se tienen m hijos, ¿cierto? Se tienen m hijos. Esto es altura 1, ¿no? Se tienen m hijos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué pasa en el paso inductivo, ¿cierto? Cuando usted tiene aquí un número dado, ¿cierto? No sé cuánto es esto, ¿cierto? Usted tiene en total m a la h hijos. ¿Qué pasa si cada uno de estos tiene m hijos? ¿Cuántos me quedan adicionales? Si cada uno de estos tiene m hijos. Usted tiene en total m a la h hijos. Y si a cada uno de esos les agrega, ¿cuántos le quedarían en total? Usted tiene m elevado a la h hijos. Y cada uno de esos tiene m hijos. ¿Cuántos les quedan en total? M a la M podría ser. Sería m, los nuevos 100, por m elevado a la h, que sería igual m a la h más 1. Lo que comprobaría esto, pues el paso inductivo. No es lo que estoy haciendo. Lo que comprobaría yo el paso inductivo. Listo, ¿cierto? Eso es lo que comprobaría el paso inductivo. Muy bien, entonces seguimos por acá. Yo estoy grabando, por cierto. La verdad que... un momento, miro. Tengo como la duda. Sí, estoy grabando. Bueno, muchachos, un subárbol básicamente es tomar una de las ramas del árbol, o sea, puedo tomar acá esta rama, ¿cierto? Esto es una rama, una parte del subárbol y obtengo su subárbol, ¿cierto? Básicamente algo que extrae de un árbol. Bueno, muchachos, en resumen, ¿cierto? En resumen, ¿qué hemos visto? Primero, ¿qué es un árbol? ¿Qué es un árbol? A ver. Una forma particular de un grafo, podría decir. Sí, es un grafo el cual no tiene, ¿qué? Ciclos. Ni aristas múltiples. Segundo, ¿qué es una raíz? El origen. Es un vértice, ¿cierto? Que ha sido designado como origen del árbol y a partir de él, ¿cierto? Se generan, a partir de él se generan los, bueno, y todos los caminos hacia los vértices parten de él. Listo. 3. ¿Qué es un padre? ¿Qué es un hijo? En un árbol, ¿no?
¿El padre podría hacer los nodos internos? Tenemos esta situación, ¿no? Tenemos esta situación. ¿Quién es el papá de B, por ejemplo? A, A, ¿cierto? Porque miren la dirección de la arista. ¿Quiénes son los hijos de A? B y C. C. B y C. Y pues en forma análoga, el papá de C es A, ¿cierto? Entonces, depende de la dirección. Muy bien. Bien, cuarto. Sobre antecesores y sucesores. B, descendientes. Entonces, tenemos, por ejemplo, este arbolito. Por ejemplo, este nodo, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles serían los descendientes de este nodo? Póngale letras. A, B, C, D, E, F y G. ¿Quiénes serían los descendientes de A? Pues todos. Todo lo que es hijos, los hijos de los hijos y así hacia abajo. Es lo mismo que en biología. ¿Y cuáles serían los antecesores de G? C y A. Sería, ¿no? Solo la línea, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, su hermano no es su antecesor y usted no tiene nada que ver con su tío, porque, pues, B es tío de G. Eso igual lo ven en Java, ¿no? Hay unos algoritmos que, como que el tío del nodo, entonces, pues, por ahora esto, ¿cierto? Entonces, exactamente, todos los que están en su línea, únicamente. Muy bien. La quinta. Árbol árbol equilibrado. ¿Qué es un árbol equilibrado? De la altura. Ajá, cuya altura, las hojas, ¿cierto? Están en una altura HO, H. H menos 1. Sexto, árbol hemiario completo. ¿Qué es un árbol hemiario completo? ¿Los vértices internos tienen la misma cantidad de hijos? Exactamente. Todos los vértices tienen, todos los vértices internos tienen exactamente m hijos, ¿cierto? Ni más ni menos. Y la séptima, que es un árbol hemiario completo equilibrado. Pues, ¿qué cumple las de a Libra? Cumplen 5 y 6. ¿Listo? Entonces, bueno, ese sería el resumen hasta ahora de lo que hemos visto. Hemos visto definiciones, por eso pasé, pues, así relativamente rápido, porque pues son definiciones únicamente. ¿Hasta ahora tienen preguntas, muchachos? ¿Tienen preguntas de esto? No. No, por ahí. Ok, Profe, ¿me deja ver un perfecto. momentico lo del último punto? Un momento. Ese. ¿Vas a preguntar algo? No, ya era para el apunte. Gracias, profe. Ah, listo, dale, perfecto. Entonces, muchachos, pues, pauso aquí la grabación y sigo. Un momento que, ay, esto está como raro. Vamos a ver, listo. Un momento.